Shalom, Masejet Eiruvin, la página Javbet Amud Beis. Estamos en la 10ª línea, en la cuarta palabra. Vimos en la Mishnah que con respecto a Pasei Biraot, si la gente pasa por ahí, si hay un camino que pasa por ahí, según Rabbi Yehuda, eso cancela las mejitot como si no existirían, y eso para de ser un Reshut HaYachid. Según Jajamim, sigue siendo Reshut HaYachid. Pregunta la Gemara, Ba minei rechava merove, tel amitlaket asara mitoch arba. Si hay como una pila en Reshut HaRabim que sube, antes de pasar una distancia de 4 amot, sube la altura de 10 tfajim, que entonces es considerado que se formó ahí una mejitza, pero verabim bokinbo, pero la gente camina por ahí, también es parte del camino del dominio público. Entonces le pregunta, Hayavin alav mishum reshut harabim, o en hayavin alav, o en hayavin alav. Le pregunta, ¿eso sigue por la mejitza para de ser un dominio público? O aunque haya mejitzot, como la gente pasa por ahí, entonces eso cancela las mejitzot y para de ser, y sigue siendo Reshut HaRabim. Le contesta, le sigue la pregunta, Aliba de Rabonon lotiba eleja. Según Jajamim de la Mishnah, nosotros no es pregunta. Ashta uma atam de nicha tashmishtei am Rabonon lo atu rabim bat leila mechitzta. Aja de lo nicha tashmishtei lo kol sheken. Si en los pasei biraot, que son planos y es cómodo caminar ahí, de todos modos dicen Jajamim que eso no cancela las mejitzot, con más razón en la pila, que es difícil caminar por ahí, que la gente que pasa por ahí no cancela las mejitzot. Kitiba eleja aliba de Rabbi Yehuda. Pregunta según Rabbi Yehuda de pasei biraot. Mai atam udenicha tashmishtei. En los pasei biraot, que es fácil pasar, entonces dice Rabbi Yehuda que ellos cancelan las mejitzot. Aja udelo nicha tashmishtei lo aturabim umevatlei mechitzta. Aquí que no es cómodo caminar sobre la pila, entonces las mejitzot que se formaron porque la pila sube de esa forma que mencionamos antes, entonces no son canceladas por la gente que pasa por ahí, o dilma loshna, o tal vez no hay diferencia, y también en ese caso la gente que pasa por ahí cancela las mejitzot. Amarlei hayavin, le contestó Rove que sí es considerado Reshut HaRabim, y si alguien tiró algo del dominio privado sobre esa pila, sí cometió una labor y tiene que traer korban. Quiere decir que para Rabbi Yehuda, aunque no es cómodo pasar por ahí, de todos modos, eso cancela las mejitzot del todo. Ahora le preguntó, veafilu olinlo behevel, ¿qué pasa si no es una pila, si no es una montaña, un lugar que es más difícil caminar por ahí, que hay que agarrar una cuerda para poder caminar por ahí? De todos modos, amarle y también de todos modos eso cancela las mejitzot. Veafilu bemalot beit maron, balot beit maron es como una montaña más empinada, y también hay lugares muy angostos que la gente no puede pasar más que una persona a la vez. Entonces le preguntó, ¿en ese caso también cancela las mejitzot o no? Amarle y también ahí es un dominio público y eso cancela las mejitzot. Le pregunta, Eitivei, Chatzer she'arabim nichnasin la bezo veyotzin bezo. Un patio que mucha gente entra por un lado y sale por el otro lado, dice Rashi, o que tiene entradas y salidas que pueden pasar por ahí, o también si se cayó parte de la muralla y no es más grande de 10 amot, y la gente pasa por ahí, acorta el camino por ahí, dice Reshut HaRabim letum'a, se vuelve con respecto a la halajá de pureza e impureza, es considerado un Reshut HaRabim, un lugar donde hay mucha gente, que en ese caso si hay una duda si alguien se volvió impuro o no, la halajá es que es taor, no se vuelve impuro. Reshut HaYachid le Shabbat, pero es considerado un dominio privado, un Reshut HaYachid con respecto a Shabbat, y si una persona tira algo del dominio público, tiene que traer korban, porque todavía hay mejitzot, aunque la gente pase por ahí. Entonces le pregunta, Mania, ¿de quién es esta braita? Y leima Rabanan, si estamos hablando
Si fuera según Jajamim, Ashta uma'atam de nija tashmishtei, am rabonon lo atu rabim bate mechitzta, aja de lo nija tashmishta lo koisheken. Si fuera según la opinión de Rabbanán, entonces no necesitamos esta braita porque ya está escrito en la Mishnah. La Mishnah está escrito en un caso que es cómodo pasar por ahí y de todos modos las mejitzot siguen en pie y siguen formando un reshut yahid. En este caso, que es más incómodo pasar por ahí, explica Rashi, o porque las entradas son más angostas de Pasei Biraot, o también si es una pared que se cayó, quedan guidude, quedan partes de la pared, entonces es más incómodo pasar por ahí, con más razón que según Jamim no va a cancelar las mejitzot. El alav Rabbi Yehuda, entonces tenemos que decir que esta braita es según Rabbi Yehuda. Entonces vemos que para Rabbi Yehuda cuando no es cómodo pasar, entonces no cancela las mejitzot. Le contesta, leolam rabonan. No, siempre esto es según Rabbanan. Bereshut arbim letuma itztrich alei. La parte que está hablando de Shabbat, de verdad, la podríamos aprender de la Mishnah de nosotros. La parte que viene a decirte es con respecto a la halajá de pureza e impureza, que sepas que eso es considerado un reshut arabim, aunque para la gente no es tan fácil pasar ahí. De todos modos, como sí pasan, es reshut arabim para las halajot de pureza e impureza. Tashma, otra pregunta. Mevoot amefulashot. Estamos hablando de un mavoy, especie de mavoy, que están abiertos a sus dos extremos, pero dice la braita, beborot, beshichin uvemearot. Borot son pozos huecos y cuevas, y parece que quiere decir la braita que es un mavoy que pasa adentro de un pozo. Entonces, de todos modos, después vimos eso. Dice, Reshut Ayahid de Shabbat es considerado un dominio privado con respecto a Shabbat. Si alguien tira el dominio público, tiene que traer korban. Reshut Arabim letuma. Y también, como la gente pasa por ahí, con respecto a impureza es considerado un dominio público. Es un dominio que mucha gente está. Entonces, si hay safek, quedan puros. De todos modos, preguntan, Bebogot Sal Kadaitach. ¿Acaso se puede leer la braita así? ¿Hay un mavoy hecho adentro de un pozo, de un hueco? No puede ser. El alebogot quiere decir no que está en un hueco, sino termina en un hueco. Al final del pozo, al final del mavoy hay un pozo, o un shijin, que es otra especie de pozo también, o una cueva, y entonces la gente quiere pasar por el mavoy, pero está el pozo en la mitad de la entrada o la salida. Entonces tienen solo un poquito de tierra a los lados entre el pozo a la pared que pueden pasar por ahí. Entonces vuelve incómodo pasar por ahí. Y de todos modos dice la braita Reshut Ayahid le Shabbat, Reshut Arbim le Tuma. Y vuelve otra pregunta, Mani, ¿quién dijo esta braita? Y la Ima Rabbanan, si es Jajamim, Ashta uma'atam de nija tashmishte amri lo atu rabim batila, aja de lo nija tashmishte lo kol sheken. Si fueran según Jajamim, entonces ya sabemos que es en un lugar que es cómodo para la gente pasar, como en Pasei Biraot, de todos modos no cancelan mejitzot. En este caso que es difícil pasar, con más razón. El alav Rabbi Yehuda. Entonces aparentemente eso es según Rabbi Yehuda. Y como no es cómodo pasar, en este caso no son canceladas las mejitzot. Dice la Gemara, leolam Rabbanan, siempre según Jajamim, bereshut arabim letuma itztrich alei. Y el hidush de la braita es la parte de las alajot de pureza e impureza y no la parte de Shabbat. Tashma, otra pregunta, Shvilei Beit Gilgul, los caminos que están en el lugar llamado Beit Gilgul, dice Rashi que es un lugar empinado en Eretz Israel, Vejayotzeban y cosas parecidas a ese lugar, Reshut Ayahid le Shabbat, Reshut Arabim le Tuma, otra vez, es un dominio privado para Shabbat y Reshut Arabim para las alajot de impureza. Veizeu Shvilei Beit Gilgul, ¿qué es ese lugar? Amr de Berabiana y Kol She'en Eved Yechol Litol Seah Shel Chitin Ve'erutz Lifnei Sardiot. Cada lugar donde el esclavo no puede coger el volumen de una seah de trigo, es una medida un poco grande, y correr cuando tiene un sardiot. Un sardiot es alguien encargado sobre él, del ejército o del gobierno, que está encargado de él. Es decir, aunque él lo está apurando, cuando él carga esta cantidad de trigo, no puede correr ahí, que es un lugar empinado tal que es difícil correr por ahí. Entonces se forma la halajá
¿Qué dice la Braita? Y viene otra la pregunta, Mani, ¿quién dijo estas cosas? Y la Ima Rabbanan, hasta uma atam de Nihatashmishta, am rebonon lo atu rabim bat la mechitzta, aja de lo Nihatashmishta lo kol sheken, el alab Rabbi Yehuda, y otras aparentemente es según Rabbi Yehuda. Y le contesta, amarle Shvilei Bet Gilgul que amarta, estás hablando de Shvilei Bet Gilgul, ahí es una alajá diferente. ¿Por qué? Yoshua Oev Israel allá, Yoshua quería mucho a Israel, Amad vetiken laem drachim, les hizo caminos adentro de las ciudades, vesratia, y caminos entre las ciudades, y hizo así, kol eija de nija tashmishta, en cada lugar donde era cómodo caminar, mesagal rabim. Entonces dijo que eso va a ser lugares, caminos que pertenecen a todo el mundo. Kol eija de lo nija tashmishta, lugares donde es difícil caminar por ahí, mesagal yachid, se las dio a personas particulares y no pertenece a todo el mundo. En ese caso, admite Robe, también dice Robe que en ese caso de verdad, también según Rabbi Yehuda, la gente que pasa por ahí no cancela las mejitzot. Entonces la conclusión es que para que según Rabbi Yehuda, la gente que pasa no cancela las mejitzot, tiene que ser con dos condiciones. Primero, que no sea cómodo pasar por ahí, como es Shvilei Beit Gilgul, y también que pertenezca a personas en particular y no sea algo que pertenece a todo el mundo. Si es algo que pertenece a todo el mundo, aunque no sea cómodo pasar, entonces cancelan las mejitzot, y si pertenece a la gente en particular, como vimos con respecto a un patio, por ejemplo, a un hatzer, aunque pertenece a personas y no pertenece a todo el mundo, de todos modos, no es tan incómodo pasar por ahí como Beit Gilgul, entonces siguen causando los que pasan por ahí que se cancelen las mejitzot según Rabbi Yehuda. Así explica Tosfot. Otra cosa más que pregunta Tosfot, ¿por qué no le contestó que también aquí esta Braita está hablando de un dominio que el Hidush es con respecto a las alajot de impureza y no tiene que ver con las alajot de Shabbat? Dice Tosfot, por lo que dijo Rabbi Yanai. Cuando nosotros preguntamos cómo es el Beit Gilgul, si la parte principal de la Braita sería explicar las alajot de impureza, tendría que decir Rabbi Yanai que aunque el esclavo no puede correr ahí, de todos modos es considerado un dominio público con respecto a las alajot de impureza. Como él dijo, todo el que el esclavo no puede correr, quiere decir que esa es la razón, y entonces está hablando de las alajot de Shabbat, que porque no es cómodo, entonces entonces sigue siendo un dominio privado y no causa que la gente pase por ahí que se cancelen los mejitzot. Si fuera al revés, que viene a decir que la parte importante es la parte de la tumá, tendría que decir que aunque no es cómodo pasar por ahí, de todos modos sigue siendo considerado un dominio de mucha gente y por eso es el zahot de las impurezas. Así explica todo eso, porque aquí le contestó diferente y de verdad así es la halajá. Ahora, en la página anterior mencionamos lo que Rabbi Yohanan dijo. Él dijo que cada subida y bajada en Eretz Israel no es un dominio público. Antes lo explicamos porque no es cómodo pasar por ahí y dijimos que no es parecido a como era en el desierto, que era cómodo caminar. Según esta explicación vemos otro detalle, que cada lugar en Eretz Israel que no es cómodo pasar por él, también pertenece a la gente privada y no pertenece a todo el mundo. Por eso tanto también puede ser que dijo Rabbi Yohanan que en Eretz Israel, cuando hay subidas y bajadas, no es un dominio público. Pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Echad bor arabim, si es un pozo de agua que se acumula agua ahí, pero pertenece a mucha gente, Ube'er arabim, o si es una fuente de agua, que el agua nunca se acaba de ahí, Ube'er yachid, también si es una fuente de agua, aunque pertenezca solamente a gente privada, o sin la en pasin, se les puede hacer pasin, lo que permitimos hacer, los diomdin, los 4 mejitzot en los 4 corners, se puede hacer, aval lebor ayachid, o sin la mejotza gvoa asarat fajim, pero dice Tanakama, si es un pozo de agua donde se acumula agua, que a veces se acaba ahí el agua, entonces no se permite hacer pasín. Tenemos el temor que no haya agua y la gente, y como pertenece a personas en particular y no a todo el mundo
no se den cuenta que no hay agua y siguen haciendo tiltul ahí, mientras que esas mejitzot sirven solo mientras hay agua y no cuando no hay agua. Por lo tanto, en ese caso, que se puede acabar el agua y no pertenece a todo el mundo, que cada uno se recuerde al otro que ahora, miren, no hay agua y no se puede usar, entonces hay que hacer una mejitzá de 10 tvajim común y corriente y no se puede hacer los pasim. Eso dice Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Bava Omer, en osim pasim ela leber arabim bilvad. Rabbi Yehuda ben Bava dice no. Hay solo un caso que es permitido hacer pasim, que es en el caso que también es una be'er, que no se acaba nunca el agua, y también es de muchos que se recuerden, y solo cuando hay todos esos casos se puede. Si es un be'er, y es solo de una persona, no se puede hacer pasim. Ulashar dicen que entonces en todos los otros casos, ¿qué se puede hacer? Si es o un pozo, sea de rabim o de yahid, o sea un be'er de yahid, ¿qué se hace? Velashar o sin hagura gvoa asarat fajim. Dice Rashi, ¿qué quiso decir con hagura, con un cinturón? Quiere decir que tiene que hacer cuerdas, como vimos en una shayara, hay que hacer javalim alrededor del pozo y entonces se puede usar. Y hasta aquí Javbet Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlach.